Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México y este es el programa Pregúntele al Paz y vamos a abordar la pregunta tal como me la hicieron. ¿Cómo le hacemos para empezar la vida? Un nuevo año, sea de el calendario, un nuevo año de mi propia vida, cuando cuando cumplimos años, un nuevo trabajo, una nueva situación. ¿Cómo comenzamos? Y yo he dicho, comencemos bien. Y claro, esa respuesta está muy ambigua, comencemos bien. Pero el día de hoy tengo una puedo hacer específica esa respuesta. Vivamos la vida con responsabilidad. Sí, con responsabilidad. ¿Cómo hacemos bien las cosas? Con responsabilidad. ¿Hay algún texto en la Biblia que podamos leer al respecto? Sí, hay uno muy interesante. Es en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. Alguien podría decir que se trata de la parábola de los talentos, pero no. Se trata de la parábola de las minas. Pues así se dice. Leamos, les leo. El pasaje dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales él, había dado el dinero, pero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene 10 minas? Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Lucas 19, 11, 17. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos. ¿Qué dice esta historia? ¿De qué nos habla? Danos enseñanza para comenzar bien toda situación de la vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué les parece esta historia? Sí, se parece mucho a los talentos, el Señor que dio los talentos, pero tiene diferencias. Todos los comentaristas del Nuevo Testamento, quiero decirles, relacionan esta parábola con un evento histórico cercano en los días del Señor. En ese momento que el Señor cuenta esta historia, están pasando cosas en la política del Imperio Romano y hay una historia que es imposible que los que oyeron a Jesús no la relacionaran, esta parábola con esa historia. Les cuento, cuando murió Herodes el Grande en el año 4 antes de Cristo, dejó su reino dividido entre Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. Este perdón, aquel reparto tenía que ser ratificado por los romanos antes de hacerse efectivo. Arquelao, al que le había correspondido Judea, fue a Roma a tratar de convencer al emperador Augusto para que le reconociera sus derechos. Pero los de ahí de Palestina, mandaron también una embajada de 50 hombres para decirle al emperador Augusto que no querían Arquelao. No nos pongas a ese tipo, a ese descendiente de Herodes, no nos los pongas. De hecho, Augusto le confirmó su herencia, le dijo sí, aunque sin título de rey, solamente lo hizo como gobernador. Así que cualquiera que oyera esta parábola, esta historia, cualquiera de Judea, Jesús estaba en Judea cuando contó esta historia, seguramente recordaría ese evento histórico de la cultura, había pasado hacía poco. Así que cualquiera que oyera esa parábola, insisto, pudo pensar en eso. Cabe decir que a su regreso, Arquelao premió a los judíos que lo apoyaron y destruyó a quienes se habían opuesto a él, a esos 50 que fueron y a los que los mandaron,
actuó contra ellos, lo cual hace más parecida la parábola al evento histórico. Esto solo prueba que el Señor utiliza diferentes métodos en su discipulado y que ilustra sus enseñanzas con diferentes tipos de historias. Algunas historias ficticias que él inventó como ilustraciones, otras verídicas que él usa para dar un ejemplo, y algunas incluso híbridas como esta, de las dos cosas. Algo le puso de su cosecha, algo es la historia que sucedió verdaderamente, para hacer clara una verdad. Pero es un hecho que sus intenciones como maestro son confrontar a sus oyentes con algunas verdades que debían reconocer, como nosotros hoy debemos hacerlo también, ser confrontados con ciertas cosas que creemos y que a lo mejor no están correctas, y es importante que creamos mejor. Y para que podamos vivir a plenitud, con éxito, en este nuevo año y en este nuevo trabajo y en esta nueva relación interpersonal, o en este matrimonio, los que están recién casados, o en esta paternidad, los que recién están paridos. Es decir, nos da esta historia para que sigamos adelante. De hecho, la parábola, tal como la leímos, dice que les dijo esta parábola porque ellos pensaban que el reino, o sea, el final de los tiempos y el establecimiento del reino, la eternidad, ellos pensaban que iba a pasar pronto, ya merito, más tardar pasado mañana, eso de las 3, y ya sucede. Ellos tenían una idea así. Jesús les quiere enseñar, esto puede tardar un tiempo, pero requiere paciencia y entrega. Muy bien. Ahora, la parábola de los talentos, hay que aclarar algunas cosas. La parábola de los talentos que aparece en Mateo 25, 14 al 39 es muy parecida a esta parábola, muy parecida. Se trata de un hombre que delega riqueza a sus súbditos. Dos de los súbditos hacen crecer las riquezas que les dio. El tercero se la guarda nomás. Aquí dice que en un pañuelo, el otro lo enterró. El siervo que hizo crecer la riqueza es en mayor cantidad, recibe más, y al que solo la guardó se le quitó. Eso también es igualito en la parábola de los talentos y esta parábola de las minas. Se da una enseñanza común entonces. La enseñanza común es esta: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Así dice Lucas 19:26 y así dice Marcos 4:25 también. Ahora, hay diferencias entre esta parábola y la parábola de los talentos. Y nos hacen entender estas diferencias que se trata de otra parábola. Por supuesto, se trata de otra parábola. Eso no hay duda. No es la misma parábola. El hombre que entrega la riqueza a sus súbditos es un noble que va a buscar un reino. Así dice, como Arquelao, como Herodes Arquelao, que fue a Roma que le ratificaran. El hombre que entrega esta riqueza a sus súbditos es un noble que va a buscar ser rey. O sea, no lo es ya, ¿no? Va a buscar. En la parábola de los talentos solo se nos dice que un hombre, no dice más. Esto nos habla del Señor ascendiendo a los cielos para ser glorificado por el Padre. Tal vez algunos piensan que es decir que este noble y que vaya se refiere a Jesús, que ascendió a los cielos para ser glorificado por su Padre, y que tal vez está haciendo alusión a eso. Existe otras diferencias. Existe otros personajes en esta parábola, como los opositores que finalmente son castigados. Existen estos que dijeron, no, que no los nombres rey, no sé qué. En la otra parábola no hay esos personajes. Otra diferencia: un talento era una enorme cantidad de dinero. El salario de un hombre en 20 años. Imagínese, haga cuentas, el salario de un hombre en 20 años, salario mínimo, un denario era el salario mínimo, un talento era 20,000 denarios o algo así. 20 años de ganancia, eso era un talento. Y a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. En este caso son minas. Y debo decirles que las minas es una cantidad de dinero mucho menor. Algunos piensan que se trata del salario de un obrero en 3 meses. La diferencia es 20 años, 3 meses. La diferencia es 19 años, 8 meses, ¿no? No, 9 meses. 8 años, 9 meses de diferencia de salario. Al principio se nos explica el propósito, otra diferencia entre estas parábolas. Al principio se nos explica el propósito de la parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esa es la otra diferencia. Aquí se nos dice cuál es la intención. Evidentemente la gente pensaba en el reino como algo inminente. Ya viene el Señor Jesucristo, más tardar pasado mañana. Ellos pensaban que era un reino político, un reino físico, un reino que iba a haber una guerra, destruir a los romanos, hacer que los judíos sean los reyes.
Y el Señor les deja en claro que se trata de un evento futuro y además progresivo y espiritual, que no es un asunto físico, de guerras físicas, sino espiritual. Podemos decir que algunas de las enseñanzas son semejantes en las dos parábolas, pero ese es en esta que estamos estudiando, en la que encontramos algunas enseñanzas que enriquecen lo que ya sabemos de la parábola de los talentos, por ejemplo. Así que reflexionemos en todas ellas y aprendamos a vivir el nuevo año, aprendamos a vivir cualquier nueva experiencia en la vida. Número uno, hermanos, primera enseñanza, y como ya he tomado bastante tiempo en la introducción, no sé si me va a alcanzar a decir las dos enseñanzas que tengo hoy, pero si no, una y nos vamos despacio, porque el problema aquí, perdón, porque el asunto aquí es que aprendamos. Primera enseñanza entonces, negociemos la vida. Negociemos la vida. En la vida hay que negociar. Negociad entre tanto que vengo. Les dejó las minas, que no era tantísimo, en este caso era poco, o me refiero, no mucho, y les dice, negociad entre tanto que vengo. Está en el texto, les dejó de negociar, hay una enseñanza aquí de negociar. Ahora, ¿qué es eso de negociar? Hacer crecer las cosas que tenemos, sacarles provecho, multiplicarlas, fructificarlas. Estoy muy orgulloso. ¿Saben algunos de ustedes que me gustan las plantas? En la casa soy el que cuida las plantas. Me gustan particularmente los cactus, me gustan, sus flores que echan, y los que no echan flores no importa, me gustan, así gorditos, pachoncitos, llenos de espinas. ¿Sabes? Porque soy de Chihuahua, hay desierto. Pero resulta que un aguacate, los aguacates favoritos míos son los que le llaman criollos, esos que se comen con todo y cáscara, ¿no? Sí, riquísimos, me gustan a mí. Y resulta que un aguacate por ahí se nos pasó y comenzó a echar un poquito de raíz. Lo agarré, lo puse en un frasco, ya tengo una rama, ya es un arbolito chiquito, lo voy a trasplantar, ya tengo por ahí una maceta preparada, y uno de estos días que tenga tiempo, dijo aquel, lo voy a trasplantar. Y yo no sé si se dan aguacates aquí porque no son de mucho frío. Cuando hace mucho frío habrá que hacer alguna cosa, pero ¿cuál sería la intención? ¿De que dé fruto? ¿Para qué tienes un aguacate? ¿Para dar aguacates? Es decir, la vida se negocia, todo, las hormigas, ¿qué hacen las hormigas? ¿Trabajar tanto para qué? ¿Para hacer más hormigas? O sea, todo en esta vida tiene la intención de crecer. El mismo Señor dijo cuando era niño, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Por aquello de que alguien está pensando que la palabra negocio es muy fea. No, pastor, la vida cristiana no es un negocio, la iglesia no es un negocio. Claro que no, en el sentido de empobrecer a la gente con engaños para enriquecerse. Pero por supuesto que no es no negocio turbio, pero la vida es negocio. Usted tiene que salir a trabajar y hay negocio en el trabajo, porque usted ofrece trabajo, mano de obra, y lo que le dan es dinero. Es decir, así es en esta vida. Incluso el matrimonio se le llama contrato matrimonial, se le llama contrato. ¿Cuál es el negocio? Yo le entrego a mi esposa toda mi vida. ¿Ella qué hace? Me entrega la suya. Estamos a mano, ¿no? Es decir, aquí hay una enseñanza. ¿Cómo empezamos bien las cosas? ¿Cómo nos va a ir bien? ¿Qué hacemos? Negociemos bien la vida. Esto de no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar, también está en Lucas capítulo 2, versículo 49, la tercera parte, o la parte C. Hermanos míos, reconozcamos lo valiosa que es la vida que nos ha sido dada. Reconozcamos, la vida es un valor extraordinario. Imagínense, nada de los otros valores que hay en la vida, nada, dinero, ropa, carros, placeres de comer, placeres de gozar una obra, placeres del tipo que usted quiera. Nada de eso sería posible sin la vida. O sea, la vida es el don fundamental, es el regalo fundamental, porque estoy vivo, es que puedo tener este disfrute de todas las cosas, que veo un amanecer, pues si estuviera muerto no lo vería, que disfruto un deporte, que me gusta hacer un deporte, pues no lo disfrutaría si no fuera porque tengo vida. Es decir, reconozcamos, número uno, lo valiosa que es la vida que nos ha sido dada. 2, hagamos algo con la riqueza que tenemos en nosotros mismos. Les dio las minas. En la otra parábola dice talentos. Eran muchas monedas. Quiero decirles que si les dio, al que le dio 5 talentos, necesitó una carretilla para llevárselos a su casa. Eran muchas. Talento no era una moneda. En las obras de teatro de los niños ponen ahí unas monedas como si hubiera una moneda de talento. No podía ser una moneda de un talento. No podía ser. Era demasiado. Eran muchas monedas o cosas de plata o de oro, objetos, vasos o lo que fuera. Un talento se podía formar de diferentes cosas, pero eran metales preciosos, oro y plata, y debió ser mucha.
Las minas eran un poco menos, aunque también era bastante, 3 meses de salario. Negocien, sáquenle provecho, era una prueba. En este caso, los dos casos eran una prueba. Échale, te doy esto, a ver qué haces con eso. Hagamos algo con la riqueza que tenemos en nosotros mismos. De hecho, yo recuerdo cuando éramos niños, mi familia y yo, cuando éramos niños, mis hermanos y yo, a veces se nos daba, una vez yo recuerdo a mis hermanos mayores vendiendo algo, no me acuerdo qué vendían, si raspados, no me acuerdo, mi hermano Álvaro, el mayor, era así como muy, es el mayor de todos, y creo que sí, creo que esos que fabrican hielo de antes, ¿se acuerdan? De aluminio, que tenían una forma así que le daba hacia los cuadritos. Bueno, la quitamos y pusimos solo agua así derecha, y entonces se hacía un hielo grandote, y ahí en el hielo sacaba así con el raspador ese, no sé cómo se llama, y creo que, no estoy así en mi mente, que un día, yo era más chico, pero ellos hicieron. ¿Por qué? Porque de repente las familias les da por eso, y está muy bien enseñar a los hijos a negociar, a, a saber hacer cosas y implementar su trabajo. En la iglesia de mi hijo Eli, en alguna ocasión yo fui allá y una niña fue y me dio así un chocolate de corazón, y yo pensé que me lo regalaba, y me dijo, toma, y le dije, gracias, es $1, me dijo, $1. Bueno, no me lo estaba regalando, era $1. Y andaba regalando chocolates, pero luego los cobraba. No, era su negocio. Estaba sacando dinero para no sé qué cosa, y su mamá le enseñó. Qué bien, qué bien. Aquí el Señor nos habla de eso. Yo les di una vida, les di ojos, les di inteligencia, les di capacidades. Sáquenle provecho, fructifiquen, hagan que sea útil, hagan que crezca. Hagamos algo con la riqueza que tenemos en nosotros mismos. Pero primero hace falta reconocer lo valiosa que es la vida que nos ha sido dada. Hermano mío, cuando te echas pullas en lugar de porras, cuando te dices a ti mismo no sirves para nada, cuando te sientes deprimido, deprimida, y te auto boicoteas y te dices, no, es que yo no sé nada, no sé hacer nada, no sirvo para nada, y esas cosas, y en ocasiones porque me quiero conmiserar y quiero la conmiseración de otros, déjame decirte que eso está mal, es un problema, pero también es pecado. También es pecado, porque es reprocharle a Dios, y es criticar su obra maravillosa que eres tú, su obra maravillosa que soy yo, porque discúlpame, no importa cuánta tecnología exista y no importa cuánto avance la inteligencia artificial, no se puede crear un ser humano, no se crearán robots. Y ahí anda la gente muy emocionada, ¡ay, robots! Ya que tienen vida, no tienen vida. Hablan lo que les metieron de información. Sí, no, nunca podremos hacer los seres humanos una vida. Eso solo Dios lo puede hacer, y eso es grandioso, maravilloso. Lo hizo Él y lo hace cada rato. Ahora mismo han nacido, estoy predicando, han nacido varios miles o 100,000 de niños en el mundo. Y Dios es el que genera eso. Reconozcamos lo valiosa que es la vida. Hagamos algo con la riqueza de eso que Dios puso en nosotros, que se llama vida. Produzcamos frutos del ejercicio de nuestra vida. Algún fruto. Que alguien se beneficie por lo que hacemos. No respiremos de balde, por favor. No respiremos de balde. Si estoy aquí en este planeta Tierra gastando oxígeno, contaminando el planeta, porque lo contaminamos creando dióxido de carbono con nuestra respiración, y cuando corremos contaminamos más, fíjese, estar dormido así contaminamos poquito menos, pero cuando corremos contaminamos más, porque oxidamos más el aire y esas cosas, y que produzcamos algo por causa de eso, produzcamos fruto del ejercicio de nuestra vida, que alguien experimente amor, amistad, cariño, que alguien sepa del Evangelio de Jesucristo, porque yo respiro, porque yo vivo, porque yo estoy aquí en la tierra. Compartamos vida en lugar de muerte. Negociad, les dijo. ¿Qué significa? Aquí están tu riqueza que te doy. Hazla fructificar, hazla más grande. Compartamos vida, porque lo que nos dio el Señor es vida. O sea, estas minas es vida, estas minas que nos dio es vida. Esos talentos que nos dio es nuestra vida. Compartamos con otros. Compartamos el evangelio en lugar de guardar el secreto. Hay cristianos que se creen de la secreta, creen que están aquí en la tierra así como de la KGB celestial o de la CIA celestial, son espías. Algunos se creen el superagente 86 del cielo aquí en la tierra, o el 007 de la vida eterna en la tierra, de incógnito. No, Señor,
No, Señor, ustedes y yo estamos aquí para ser cristianos públicos, para ser cristianos conocidos por todos, para ser cristianos que se nos nota el cristianismo en nuestra vida. Compartamos vida en lugar de muerte. ¿Se acuerdan que les he contado de nuestros misioneros que estuvieron en China? Ahora podemos decirlo abiertamente, estuvieron allá. Ellos fueron allá a vivir, eran estudiantes del idioma y también ayudaban a unas personas a aprender español. Pero al estar ahí como estudiantes y como personas que hacen grupos de estudio del español, por su propia vida, por quienes son, compartían el evangelio con otros. Compartían el evangelio. Personas creyeron por causa de ellos. Y les he contado que su personalidad de nuestros hermanos, o a mi Rocío, era muy apta para eso, era muy capaz para eso. ¿Se acuerdan? Perdonen, tengo que contarles esta historia. Algunos la saben, pero tengo que contárselas. Aquel hombre que era muy conocido por todos. Y un día se ven dos. Ah, mí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Popochas. Le decían el Popochas. ¿Cómo estás, Popochas? Pues bien. ¿Y qué hacemos? No, pues tomamos un taxi para ir. Se para un taxi. Popochas, señor Popochas, ¿cómo está? Pásele, qué milagro, súbase. Y el taxista conocía a Popochas. Y lo bajan allá al otro lado, van entrando al restaurante y el de la puerta del restaurante, señor Popochas, qué bueno que viene otra vez, pásele. Lo conoce el del restaurante. El mesero, Popochas, le traigo lo de siempre, lo que usted quiere, todo el mundo lo conoce. Y luego pasan unos por ahí, Popochas, qué gusto, nos encontramos. Todo el mundo lo conocía, estaba sorprendido, pero se muere el Popochas. Y está formado en la puerta para entrar al cielo. Y ahí está San Pedro en la puerta. Y en la fila está el Papa Francisco. Y Pedro dice, ¿quién es el que está ahí junto al Popochas? Y era el Papa Francisco. ¿Quién es el que está ahí junto al Popochas? Lo que quiere decir este chistorete malo es que era muy conocido el Popochas. Así era Oam. Allá en China era el Popochas. Salíamos de su casa y todo el mundo a saludarlo. Y unos ahí, así hablaban, pues yo no sabía hablar su idioma, y luego le agarraban al niño y lo cargaban porque les encantaba el niño. Les encantaba los ojotes y esas cosas, y lo saludaban. Y íbamos a un restaurante nosotros, pero ahí en la casa no llegábamos nunca, íbamos despacito, porque todo el mundo se les interrumpe. Eso es un cristiano que administra bien las minas que le dejó el Señor, que administra bien la riqueza que le dejó el Señor, como rebozo tejido, se atora en donde quiera para compartir vida con la gente que lo rodea. Compartamos vida en lugar de muerte, compartamos el evangelio en lugar de guardarlo como secreto. Asegurémonos de entregar al Señor buenas cuentas de lo que nos ha dado. Asegurémonos de entregar al Señor buenas cuentas de lo que nos ha dado. Mañana voy a decir una cosa que voy a anticipar aquí. Creo yo que ustedes y yo debemos honrar al Señor con todas nuestras inteligencias. No con toda nuestra inteligencia, con todas nuestras inteligencias. Lo digo porque el día de hoy en la psicología se dice que las inteligencias múltiples. No hay una sola forma de ser inteligente. Hay quien es muy inteligente, una inteligencia visual, inteligencia auditiva, inteligencia kinestésica, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia retrospectiva o introspectiva, inteligencia, es decir, y hay personas que nomás con una, y hay personas que son más variados en su inteligencia. Yo digo que Dios nos ha dado muchas cosas en plural, no nos dio en singular. No nos dio inteligencia, nos dio inteligencias, no nos dio emoción, nos dio emociones, nos dio una gran capacidad y variedad de capacidades y juntas, y juntas se convierten en muchas más porque no se suman, se multiplican. Mi vista y mi oído no suman dos sentidos, no, crecen en más sentidos. Me refiero porque es como, quiero explicar eso que estoy diciendo para que no parezca una locura, como el asunto de la vista. Mi esposa lo ha explicado por su problema que ha tenido por el tumor que le presiona el nervio, le presiona el nervio óptico. Hemos dicho eso. Lo voy a poner con mi ejemplo porque yo lo experimento mejor acá. Este ojo ve más o menos bien. Si fuera por este ojo, no usaría lentes yo. Por solo este ojo no necesitaría lentes. Pero cierro aquí y aquí sí se me nubla todo. Aquí sí está borroso, especialmente a cierta distancia. No veo ni papa. Pero abro los dos y ¿qué cree? De hecho, en este momento estoy viendo mejor sin lentes de cerca
que con lentes. Si me pongo aquí, batallo un poco porque tengo que agacharme así para que sea de abajo, pero así puedo ver, pero así no veo nada o veo muy poco. Porque mis dos ojos suman el reflejo, la luz que captan y la mandan al cerebro. En el cerebro se junta en un solo nervio y al cerebro le llega por un solo canal las dos informaciones y el cerebro, estoy hablando con ortografía, el cerebro como una computadora, esa no es inteligencia artificial, esa es inteligencia de verdad, lo asimila y ¿cómo se dice? Lo computariza, lo analiza y eso es lo que veo. De hecho, no vemos con los ojos. Los seres humanos no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Es nuestro cerebro lo que crea esta vista que tenemos. Los ojos solamente mandan la luz que reflejan y el cerebro lo organiza todo. Así son nuestras virtudes. Una sola sirve para una cosa, pero dos juntas sirven para 20, no para dos, para 20, porque se multiplican las posibilidades cuando las virtudes, cuando las capacidades se juntan. Y eso es la vida, un costal de capacidades. Asegurémonos de entregar al Señor buenas cuentas de lo que nos ha dado. ¿Qué hiciste con tu inteligencia, Gilberto Gutiérrez? ¿Qué hiciste con tus habilidades, Gilberto Gutiérrez? Se abre el juicio. Acusado, Gilberto Gutiérrez Lucero, 12 de noviembre del 59, nacido en Chihuahua, Hospital de la Luz, se llamaba así el hospital. ¿Qué hizo de su vida? En la torre, hermano, en la torre. ¿Qué hizo y de repente puede haber alguna habilidad que yo tenía y que nunca la usé porque no me enteré, porque me creí lo que me dijeron algunos que yo no servía para nada, alguna cosa así, y resulta que no le di por ese lado, no experimenté esa habilidad y entonces por esa razón no logré nada y yo ni sabía que la tenía y por torpe, porque la envolví en un, imagínense, le envolvió la mina en un pañuelo y la guardó, en lugar de usarla como lo hicieron los otros. Hermanos, asegúrate de entregar al Señor cuentas buenas. Haz un análisis, ¿cómo se dice? De tus virtudes, de tus capacidades, un inventario de tus capacidades. Analízalo y no te midas, no seas modosito, no seas así muy, ¿cómo se dice? Muy modesto y que, no, yo no sé hacer mucho. Di lo que sabes hacer, te lo vas a decir a ti mismo, contigo mismo pues no tienes que presumir, tú eres tú sabes, dilo con humildad, pero también échale ganas y haz una lista, yo sé hacer esto y sé hacer esto otro y tengo esta habilidad y Dios me dio esta capacidad y me dio esto, soy muy sentimental o soy muy perfeccionista, soy lo que sea. Para algo te lo dio Dios. Para algo te lo dio Dios, para alguna cosa. Úsalo, multiplícalo, que sea bendición para otros, que saque provecho para otros, que bendiga a otros, que cuando nos vayamos de este mundo, dejemos algo de valor para las nuevas generaciones. ¿Qué les parece? Que cuando nos vayamos de este mundo, dejemos algo de valor para las nuevas generaciones. ¿Qué le hace que no me recuerden? ¿Qué le hace que en 2 generaciones ya nadie se acuerda de mí? ¿Qué importa? Pero si dejé algo de valor antes de que Cristo viniera a la tierra, qué bendición. Hermano René, vamos al final, por favor, al desafío. Este es el primer desafío porque voy a presentar varios entonces. Desafío para vivir a plenitud y con responsabilidad. El Señor ascendió a los cielos, tal como dice esta parábola, que un noble buscaba un reino. El Señor ascendió a los cielos para ser coronado por su obra de salvación y nos dejó en la tierra para cumplir con su propósito de anunciarle, de proclamarle y de enseñar su evangelio. Y lo hacemos no solamente siendo evangelistas, lo hacemos no solamente siendo misioneros, todo cristiano lo hacemos con nuestra propia vida, compartiendo vida, enriqueciendo el mundo con nuestra vida, dando fruto como un aguacate criollo trasplantado por el Paz. Damos fruto para que otros coman, otros disfruten, otros sean bendecidos. Para que lo logremos, el Señor nos capacitó con riqueza física. Esta es una enseñanza importante. Reconoce la riqueza de la vida y reconoce la riqueza de tu propia vida. Nos capacitó con riqueza intelectual y espiritual
Seamos responsables y entreguémosle buenas cuentas. Entreguémosle buenas cuentas. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso compartir esto con mis hermanos. Te pido, Dios, que mis hermanos y yo podamos entender lo valioso que es la vida y entender lo valioso que es nuestra vida y entender lo importante que es que nos hayas dado los talentos que nos diste, los dones que nos diste, es decir, las habilidades que nos diste, para ejercerlas, para negociar, para crear más vida, en el sentido que podemos hacerlo nosotros. Tú eres el creador de la vida, pero en el sentido aquí de bendiciones, de, de más capacidades, de gente contenta, gente transformada. Señor, úsanos, por favor. Pongo nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.